Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado el tema de sumas de Riemann y la integral definida. Y hemos observado que, en general, cuando la función es integrable, por ejemplo, si fuese continua, para calcular la integral definida de la función, es necesario, en muchos casos, ser capaces de resolver una sumatoria, o sea, tener una suma de Riemann y poder expresarla de forma explícita para poder calcular un límite, cuando n tiende a infinito. En muchos casos eso es difícil de hacer, digamos, o no se puede definitivamente, lo cual deja cierta como falsa esperanza de poder encontrar el valor numérico. Sin embargo, hoy vamos a desarrollar un teorema que nos evita todos esos cálculos para poder encontrar esas integrales definidas de forma más rápida. Veamos entonces de qué se trata. Vamos a comenzar con una función continua. Entonces ya sabemos que función continua definida en un intervalo de ese tipo es integrable. Se define la función integral de f como una nueva función, una f mayúscula con el mismo dominio, con valores reales, cuya definición es a partir de la f minúscula, es decir, la f mayúscula en un x se define como la integral desde a hasta x de la función f minúscula con respecto a variable t. Entonces aquí tenemos una gráfica de la situación, tenemos nuestra función continua graficada, entonces intuitivamente es el área abajo del gráfico de la función, con todas las observaciones que hemos hecho sobre el signo. Aquí la función es positiva, así que el f mayúscula de x representa efectivamente el área abajo de la curva. Entonces nosotros vamos a estudiar qué relaciones hay entre estas dos funciones, si hay alguna adicional además de esta definición en sí. Entonces ustedes pueden imaginar, por ejemplo, y estas son observaciones que nos van a servir para apuntar al resultado. Por ejemplo, si la función es positiva y yo muevo el x a la derecha, es decir, agrando x, los valores de la f van aumentando. Entonces eso como que nos permite dar una noción de que podría haber una relación adicional entre ambas. Bueno, continuamos con la introducción. Vamos a tomar una partición del intervalo desde a hasta x, para poder así definir la f mayúscula, como límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, bueno, de la suma de Riemann que bien conocemos para esos f, o sea, para esos x sub k, tomamos obviamente el extremo derecho de cada intervalo para poder escribir así. Y en la clase anterior discutimos este límite de suma de Riemann de la función. Lo calculamos en algunos ejemplos concretos, que son las funciones llamadas simples aquí. Sin embargo, si nosotros consideramos una función no tan simple, como por ejemplo f de x igual a x por e elevado a x cuadrado, vamos a tener el cálculo del límite que se complica. Aquí fíjense que nos quedaría un x sub k por e elevado a x sub k al cuadrado por un delta x sub k. Y para casos concretos, por ejemplo, si fuera el x sub k igual k partido por n, nos quedaría una suma del tipo k por una exponencial de k cuadrado sobre n cuadrado, no sé. Que es una sumatoria difícil de calcular. En la clase de ejercicio ustedes encontraron algunas otras sumatorias que se veían difíciles de calcular y que ustedes tenían que escribirlas como integral de Riemann o integral definida. A lo que vamos con todo esto es que el cálculo del límite se complica y se complica bastante, al punto que muchas veces no se puede hacer. Así que de este modo surge la siguiente interrogante. ¿Será que existe otra relación, aquí dice tipo algebraica, entre la f minúscula y su función integral f mayúscula en algún dominio? ¿Será que nosotros podemos escribir entonces otra igualdad que relacione estas dos funciones, además de que la que está escrita aquí arriba? Y es un poco lo que vamos a responder. Lo que decíamos en las páginas anteriores sobre el gráfico de la función f minúscula. Cuando yo decía que se movían el x a la derecha y la función tenía valores positivos, el f mayúscula tendía a aumentar. Esas son cosas como lo que ustedes pueden entrever en el teorema que vamos a llegar aquí.
Sin embargo, para poder establecer una justificación o demostración del teorema, que es lo que vamos a hacer en la siguiente página, tenemos que hablar sobre valor medio, justificar de alguna forma por qué esto se le llama valor medio. Muy bien, vamos a anotar algunas cosas. Imaginen que ustedes tienen una cierta cantidad de datos y quieren calcular un promedio de los datos. El promedio, de manera más simple, es sumar los datos que ustedes tienen y dividirlos por la cantidad de datos. Existen varias formas de promediar, pero pensemos en ese. Ese promedio ustedes lo pueden anotar como 1 sobre n por x1 más, y así 1 sobre n por x2, 1 sobre n por x3, y así hasta llegar al último, 1 sobre n por x sub n. Y esto que parece una simple observación sobre, digamos, aritmética, es importante porque les dice que cada uno de sus datos tiene el mismo peso sobre el valor del promedio. Es como cuando uno junta cierta cantidad de notas en el colegio y el promedio se calcula sumando todo y dividiendo por la cantidad de datos. Entonces cada nota tiene un cierto peso que es el mismo para cada nota. Si los datos tienen distinta ponderación, ustedes tendrían que reescribir usando las ponderaciones distintas. El promedio sería una ponderación o un peso 1 asociado a la primera nota, multiplicando la primera nota y así. Un peso o ponderación n asociado a la enésima nota. Cuando ustedes tienen que observar que los p sub i son números entre 0 y 1, y la suma de los p sub i es igual a 1. Por ejemplo, si tuvieran un curso que tiene 3 evaluaciones, y la primera evaluación vale un 25%, la segunda vale un 30%, y la tercera vale un 40%, entonces la ponderación de la nota 1, el 25%, se asocia a un 0,25, la segunda se asocia a un 0,3, la tercera se asocia a un 0,4. Entonces ustedes multiplican las notas por las ponderaciones y suman y obtienen su resultado, que es el promedio final. Entonces ese es un ejemplo, digamos, de promedio calculado, o de valor medio, digamos, calculado de esa manera. Ahora fíjense en lo siguiente. Nosotros esto lo podríamos reescribir, sobre todo la sumatoria que está ahí arriba. Los x sub i los podemos pensar, salvo por un alcance como en lo que hemos notado, como en f de c sub i. Por las ponderaciones las podríamos pensar como un delta x sub i, así que esencialmente esto es una suma de Riemann. Pero la función tiene que estar definida en un intervalo de tamaño 1. Digamos que la partición hace 3 intervalos de tamaño, en el ejemplo, 0,25, 0,3, 0,4. La altura de la función es constante en cada intervalo, dependiendo de las notas. Y con eso ustedes hacen una suma de Riemann. Ahora, en un caso general, podemos hacer algo parecido con una función, cualquiera. O sea, por lo menos con una función continua como estamos estableciendo acá. Vamos a hacer algo parecido. Aquí está.
tenemos el gráfico de nuestra función y queremos encontrar un valor medio. Digamos, si pudiéramos redistribuir el área por debajo de manera que quedara con forma de rectángulo. Por ejemplo, si esto fuera en un recipiente dado por dos líneas verticales, el intervalo de A hasta B, esto fuera un recipiente y, insistamos, si esto fuera una figura hecha de hielo, que la dejamos a temperatura ambiente para que se derrita al momento de derretirse, suponiendo que no se ha perdido el contenido del agua, y suponiendo también que las densidades fueran iguales, lo cual no es cierto, pero en fin. Esto va a tomar forma de rectángulo y la altura va a ser justamente una representativa del valor medio. Ahora, ¿cómo se calcularía algo así? Una idea de valor medio. De todos los valores. No podemos calcular un promedio de infinitos puntos, así que lo que vamos a hacer es tomar algunos puntos. Aquí en la figura vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 7 puntos, por ejemplo. En la figura son 7, incluidos el A y el B. Vamos a calcular los Fs. Y vamos a dividir por la cantidad de los que elegimos. La figura son 7. Ahora, por lo visto, deberíamos dejar fuera S, lo cual no afecta. Entonces, la idea de promedio o de valor medio sería, aquí lo llaman, no ponen nombre. Lo voy a ver como valor medio solamente. Sería sumar los f de x sub i. Y desde 1 hasta n. Entonces la partición, como siempre, estamos dejando fuera el a, lo cual no es tan grave porque cuando tengamos muchos puntos, digamos, igualmente distribuidos, no afecta sacar uno. Entre una cantidad demasiado grande, prácticamente no afecta. Y lo vamos a dividir por la cantidad de datos. Eso es 1 sobre n, lo vamos a ingresar al final de la sumatoria. Y esto tiene aspecto como si fuese una suma de Riemann, usando la misma f. Solamente que estamos aquí con un intervalo de tamaño 1, y aquí el intervalo es de tamaño b menos a. Entonces lo vamos a ajustar como 1 sobre b menos a por la sumatoria de lo fx sub i, b menos a sobre n. B menos a sobre n es el delta x sub i. Y si hacemos n tender a infinito en esta expresión, justamente tenemos lo de arriba. Tenemos 1 sobre b menos a y la suma de Riemann converge a la integral. Así que eso hace plausible como valor medio a la integral de la función dividida por el tamaño del intervalo. Nosotros entonces escribimos 1 sobre menos a, o sea, b menos a fuera de la integral, multiplicando la integral misma. Voy a dejarlo ahí anotado. Y ahí tenemos un teorema. El teorema dice que si tenemos una función continua, definida en un intervalo cerrado y acotado, entonces el valor medio es la imagen de algún punto en el intervalo, desde A hasta B. Para justificar gráficamente, por ejemplo, lo que está indicado aquí, ustedes trazan, digamos, al ojo una línea que representa el valor medio y se van a percatar que esa línea sí o sí intersecta el gráfico de la función. No es que la demostración formal, pero va a decir qué es lo que ustedes necesitarían. Esto a veces se encuentra en los libros en todo caso. Lo primero es que la f asume sus valores máximos y mínimos. O sea, una función definida en un intervalo cerrado acotado con valores reales continuos. Es una función acotada. Y ustedes pueden proponer una cota inferior y una cota superior, pues sean el mínimo y el máximo, que además son f de alguien. Eso es lo que estoy diciendo.
existe, vamos a llamarlos como C sub 1 y C sub 2 en el intervalo A, B, tales que para todo X, f de C sub 1 es menor o igual que f de X, menor o igual que f C sub 2. Para todo X en A, B. Y lo otro que tienen que hacer, integrar. Bueno, falta algo más después de eso. O sea, integrar esas desigualdades, usan la propiedad correspondiente. Más usar el teorema del valor medio para funciones continuas. El teorema del valor medio dice que si un número real está entre la imagen de dos elementos por una función, entonces ese valor que ustedes toman también es la imagen de alguien. Y bien, ahora que tenemos ese teorema, vamos a enunciar el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Así que vamos a elegir una f continua, como hemos hecho hasta ahora. La función integral también es continua, en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y en general tenemos una fórmula con la cual vamos a seguir trabajando. La f' o sea, la f mayúscula prima, de la derivada de la f mayúscula, es igual a la f minúscula. Y aquí está nuestra relación algebraica que estamos buscando. Es decir, la f mayúscula al derivar es igual a la f minúscula para todo x en el interior del intervalo. Es lo que estamos buscando hasta aquí. Vamos a limpiar todo. Voy a volver sobre el gráfico que teníamos en la segunda página de esto. Una idea para entender por qué la derivada de la f mayúscula es igual a la f minúscula es profundizar sobre lo que les comenté antes, de que si la función era con valores positivos y aumentamos, o sea, si movíamos x a la derecha, si crece x, el f también crece. Ahora tendríamos que analizar con más detalle a qué razón crece. O sea, si ustedes aumentan el x un poquito, ¿cuánto estamos ganando con el f mayúscula? Ahora, eso sería una franja bien delgada, no necesariamente rectangular, pero casi. Es una franja bien delgada que se aproxima por el tamaño del incremento chico por el f de x. Y eso nos da a entender que la razón de cambio es el f de x, el f minúsculo. Ahora tenemos que hacer el bosquejo de la demostración. Es lo que vamos a hacer. Esto es rápido en todo caso, así que veamos de qué se trata. La derivada del f mayúscula, ustedes usan la definición de la derivada. Límite cuando h tiende a 0. El f mayúscula en x más h menos la f mayúscula de x sobre h. Ustedes reescriben 1 sobre h, abre paréntesis, usan la definición de la f mayúscula, o sea, desde a hasta x más h de la f minúscula, menos la integral desde a hasta x de la f minúscula. Sigue siendo límite cuando h tiende a 0, el 1 sobre h está fuera. Usan las propiedades de la integral. Aquí, por lo menos la figura que nosotros teníamos, el punto intermedio era el x. Entonces nosotros podíamos relacionar la integral desde a hasta x, desde x hasta x más h, y desde a hasta x más h. Ustedes pueden decir que la integral desde a hasta x más h es igual a la suma de las otras dos integrales mencionadas. Yo les pasé a comentar de que nosotros enunciamos el teorema siempre que estuvieran ordenados de esa manera, a menor que x y x menor que x más h. Sin embargo, uno utilizando esas definiciones cuando los intervalos los recorremos de derecha a izquierda y ese tipo de cosas, pueden establecer esa igualdad sin importar el orden de del b y del c de aquel teorema. O sea, ustedes pueden separar igual. Y si ustedes lo aplican aquí, básicamente lo que estamos haciendo es una propiedad del tipo que lo escribe a la izquierda de la pantalla. La integral desde un b hasta un c
Es lo mismo que la integral desde A hasta C menos la integral desde A hasta B. Una identidad del tipo, digamos, como cuando uno hace operaciones con vectores. Voy a tomar la libertad de escribir aquí como si fueran vectores desde un punto con letras mayúsculas hasta otro con letras mayúsculas. Ustedes expresan el vector de C como una diferencia de dos vectores con origen común. Es básicamente la misma idea. O por lo menos así se comporta. Entonces esto sería la integral desde x hasta x más h. Como aquí dice dar un bosquejo, aquí hay que explicar ciertos detalles, sobre todo si el h fuese negativo. Si el h fuese negativo, nosotros tendríamos que arreglar algunas cosas. Sin embargo, igual podemos entender esto como valor medio de f. Aquí está el problema, si el h fuera negativo. Pero si es positivo, lo podemos pensar como valor medio. De hecho, es así. Si el h es negativo, ustedes cambian el orden de los números que están escritos en los intervalos y sigue siendo un valor medio. Así que el límite es un valor medio, y fíjense que el x siempre está fijo. Ahí entonces, y aquí usamos el hecho de la continuidad. Si nosotros achicamos el intervalo, pero siempre mantenemos el x, es normal que todos los valores de la f se acerquen al f de x, y por lo tanto el valor medio también. Aquí estaría demostrado el teorema. ¿Usted quiere preguntar alguna cosa rápido con todo lo que hemos hecho hasta ahora? Al menos hemos invertido un buen esfuerzo en explicar la idea o el trasfondo de los teoremas. Ya lo que viene a continuación es usar este resultado y de a poco ir generalizando. Si quieren preguntar algo. Bueno, yo quedo con la impresión de que no hay dudas por ahora, así que sigamos. Tenemos un ejemplo. Considera la función definida como integral, o sea, la f mayúscula como integral desde menos 1 hasta x de la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado con respecto a variable t. Y el x está entre menos 1 y 1. Como la función dentro de la integral está definida para un t entre menos 1 y 1, es continua, entonces toda esta definición es correcta. Debido al teorema fundamental del cálculo, ustedes pueden derivar para un x, excepto que fuese menos 1 al 1, o sea, en el interior del intervalo pueden derivar. Y todo funciona como el TFC porque el extremo interior es constante. De hecho, el extremo inferior del intervalo. El extremo superior es la variable x que estamos usando para derivar. Y la función dentro depende de t solamente, que es la variable que estamos escribiendo aquí. Entonces, ustedes usan el teorema, que desde un punto de vista práctico, usar el x y reemplazar donde haya t. Se les queda la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y en este caso, como ya hemos comentado, la función raíz, o sea, raíz de 1 menos x cuadrado es continua. Tenemos aquí una pregunta. Si en el cálculo del límite anterior es relevante el límite inferior del menos 1. O sea, si definiéramos, ahora sería una función distinta si yo cambio el extremo de abajo. Por ejemplo, g de x igual la integral desde 0 hasta x de la raíz de 1 menos t al cuadrado de t. El x sigue estando entre menos 1 y 1. ¿Acaso cambia la derivada del x? ¿Acaso cambian todas las circunstancias? Bueno, siendo estricto, nosotros tenemos una función definida de menos 1 en adelante, que debería colocar menos 1 para usar el teorema. Sin embargo, observen lo siguiente.
usando esa idea de escribir una integral como diferencia de dos integrales con el mismo extremo inferior, entonces voy a pasar al menos 1, de menos 1 a x, menos, desde menos 1 a 0. Ese primero el f, y el segundo es constante. Y como la f es derivable y conocemos la derivada de ella, entonces la g es derivable y su derivada es la misma. Si ponemos el x y lo podemos escribir explícitamente como raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Qué nos deja el ejemplo? Nos deja que si la función está definida en un intervalo de este tipo y queremos usar el teorema fundamental del cálculo, no necesitamos hacer que la integral empiece en el extremo izquierdo del intervalo. Podemos hacerla empezar en cualquier punto intermedio o incluso podríamos hacerla empezar en el extremo de la derecha. Y mientras tenga esa estructura, el extremo inferior es constante dentro del intervalo de definición. El extremo superior es la variable con la que estamos derivando y esta variable con la que derivamos no aparece en la función, entonces podemos usar el teorema como dice. Otro ejemplo que tenemos aquí. Determinar la primera derivada de la función g mayúscula definida de 0 hasta pi con valores reales, definida por la fórmula g de x igual a integral desde x hasta pi. Fíjense que ahora la variable de integración está en el extremo inferior y el extremo superior es constante. De la función e a la t seno de t con respecto a la variable t. Obviamente para todo x de 0 hasta pi. Aquí tienen la solución, de hecho. El problema es que nosotros queremos colocar la constante en el extremo inferior y el x en el extremo superior. Queremos intercambiarlo. Y hay una propiedad que justifica hacerlo anteponiendo un menos. Entonces g de x es menos la integral desde pi hasta x de e a la t seno t con respecto a la variable t. Observamos que la función a integrar es continua. Y por el teorema fundamental del cálculo nos queda menos e a la x seno de x. O sea, nosotros seguimos haciendo el reemplazo, pero anteponemos el menos. Si nosotros repitiéramos la pregunta anterior de que si es importante usar aquí el extremo a la derecha, la respuesta seguiría siendo que no, porque habría una diferencia en un factor constante. Pero veamos. En base a este ejemplo tenemos la siguiente observación. Entonces tenemos una función continua del intervalo a b a valores reales. Se cumplen las condiciones del teorema fundamental en el sentido que deriva respecto a x de la integral ahora desde x hasta b, hasta el extremo derecho, de la f minúscula es menos f de x, para todo x desde a hasta b. Si respondemos una pregunta similar a la de la página anterior, podríamos cambiar el b por cualquier punto entre medio acá. Lo que nos dice que si arriba es constante y abajo es la variable con la que derivan, nos queda menos la función de dentro. Y ahora vamos a la última generalización que vamos a hacer sobre este teorema. Nosotros vimos en el teorema original el extremo inferior era constante y el extremo superior era la variable x con la cual íbamos a derivar. Vimos el caso en que era al revés, abajo la variable con la que derivamos, arriba constante. Y ahora vamos a ver qué pasa si el extremo inferior es constante y el extremo superior es una función de x. Entonces para eso necesitamos colocar aquí arriba una función diferenciable. Aquí tenemos dos intervalos que es para que la situación funcione correctamente. No vamos a poner mucha atención sobre eso, pero es para que todo sea correcto. En el fondo, el x varía en intervalos de c hasta d, pero eso hace que el h de x esté en el intervalo donde tiene que estar, que es el dominio de la f. ¿Cómo podríamos determinar la derivada de una función, como ya hemos dicho, donde la f es continua? Entonces nosotros vamos a ir a la situación
que sabemos resolver. Esta no la sabemos resolver todavía porque arriba es función de x. Entonces, en vez de función de x, vamos a usar el x mismo. Entonces, aquí nos va a quedar f como desde a hasta x, la integral de a a x de la f. Vamos a observar que la g mayúscula es una compuesta. Si yo quiero hacer la g, tengo que empezar con un x, en el intervalo de c hasta d, tengo que calcular la h, que está en el a hasta b, y después hacer la integral, que está en los reales. Entonces aplico primero la h, después fíjense que estoy aplicando la f mayúscula. Así que la g mayúscula es compuesta de la f y h. F después de aplicar h, obviamente. Usando la regla de la cadena, g' es f' evaluado en h por la derivada de h. Y por el teorema fundamental nosotros sabemos que la f' mayúscula prima es la f minúscula. Así que podemos reescribir y nos queda esa igualdad que está escrita aquí abajo. La derivada de la g mayúscula es f minúscula de la h multiplicando la h mayúscula. Y eso nos dice cómo se hace esto. El producto nos dice lo siguiente: ustedes tienen que realizar el reemplazo igual que antes. O sea, se quedan con la función dentro de la integral, donde había t, usted reemplaza el extremo superior y después multiplicas por la derivada del h. Esa es la enseñanza de lo que estamos diciendo aquí. Esto lo vamos a hacer en algunos ejemplos, así que va a quedar explícito ahí. Entonces, como proposición, si tenemos una función continua, f minúscula, definida desde a, del intervalo a, b hasta los reales, es una función diferenciable con los dominios que son los intervalos que ustedes pueden ver. Entonces, la integral desde a hasta h de x de la función f también es derivable, y su derivada se expresa con esa fórmula que hemos comentado. Hacemos reemplazo de siempre, pero tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está arriba. Vamos al ejemplo, que es calcular la derivada desde 0 hasta seno de x de la raíz de 1 menos t cuadrado, con x real. Entonces, todo funciona correctamente porque si el x es real, el seno está entre menos 1 y 1, y la función que nosotros tenemos dentro de la integral está definida entre menos 1 y 1, así que siempre se puede calcular la integral y se puede calcular la derivada. Por la proposición anterior, la función que queremos integrar es continua. La función seno de x es derivable, así que podemos hacer el teorema. ¿Qué dice el teorema? Para derivar, en todas partes donde hay un t, reemplaza por seno de x, y al final obviamente multiplicas por la derivada de seno, que es coseno de x. Así que nos queda a fin de cuentas raíz de 1 menos seno cuadrado de x por el coseno de x. Ahora, si ustedes quieren reescribir eso usando trigonometría, se puede hacer. Dentro queda un coseno cuadrado y raíz de coseno cuadrado, valor absoluto de coseno, cuidado con eso, por el coseno de x. Pero este último paso ya es más como de la aritmética que de lo que hemos hecho aquí. De la aritmética y de las funciones trigonométricas. Así que eso es. Digamos, hasta aquí ya está bien, está aplicado, digamos, el teorema fundamental. Y bueno, ahora sí. Ya esta es la última generalización que tenemos, porque fíjense, determinan la derivada de una función, definían toda la recta real con valores reales, y tanto el extremo inferior como el extremo superior son funciones de x, la variable independiente. Entonces la f mayúscula de x es la integral desde menos x cuadrado hasta x cuadrado de la función coseno de t respecto a variable t. Para dar solución a un tema, o sea, a un problema de este tipo, usamos aquella observación de que una integral se puede escribir como diferencia de dos integrales con un extremo inferior fijo.
Eso dentro de las propiedades que comentamos. Y vamos a usar el 0. Entonces nosotros podríamos escribir la integral de menos x cuadrado hasta x cuadrado, para el caso de la función coseno, como integral desde 0 hasta x cuadrado. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en el 0 como punto inicial. De 0x cuadrado menos la integral desde 0 hasta menos x cuadrado. Siempre la función coseno. Y en estas circunstancias sabemos cuál es la derivada. O sea, sabemos que es derivable y que se puede calcular la derivada por la proposición anterior. Entonces el derivado sería el coseno de x cuadrado multiplicando a 2x. Se lo voy a escribir, porque no está anotado aquí en detalle y justamente esa sería la idea. Entonces la derivada de esta primera integral te reemplaza coseno de x cuadrado por la derivada de lo que está arriba, que es 2x. Menos, te reemplaza lo que está arriba, coseno de menos x cuadrado, por la derivada de lo que está arriba, menos 2x. Ahí donde estamos usando explícitamente la proposición anterior. Lo que viene ahora son algunos pasos de aritmética, como este signo menos, que es un factor menos 1, con ese factor menos 1 queda positivo. Y que este coseno de menos x cuadrado es coseno de x cuadrado, porque la función coseno es par. Y ahora ustedes pueden sumar, tomando el coseno de x cuadrado y el x como factor común y todo, les queda 4x por el coseno de x cuadrado. O sea, este es el resultado expresado de la forma más simple posible, pero al momento de calcular el teorema es lo que estaba anotado aquí originalmente. Si quieren preguntar usted alguna cosa, me avisan antes de seguir. Un punto para responder alguna duda que haya aparecido en el camino. Para eso no hay dudas todavía, vamos a seguir. Generalizamos lo descrito en el ejemplo anterior, vamos a tener el siguiente resultado. Tenemos una f, que es la función que nosotros queremos integrar. Define intervalos de a, b hasta los reales. Continuo. Y tenemos dos funciones derivables que vamos a llamar como h y k. El dominio es otro intervalo de c, d. Toma valor en intervalos de a hasta b, cosa que nosotros podemos escribir k de x y h de x en los extremos de la integral. Son derivables. Entonces, cuando nosotros queremos integrar la función f y colocamos entonces las funciones h y k de x en nuestro extremo, vamos a tener una función derivable y la derivada se expresa como hemos dicho. Te reemplazan el extremo superior donde haya t. Recuerden que en la fórmula puede aparecer el t en distintos lugares. Entonces ustedes simplemente en cada parte donde hay un t, reemplazan. Y multiplicas por h'. Ciertamente con el extremo inferior hay que hacer lo mismo. Donde haya variable t, ustedes reemplazan por k de x, lo cual puede aparecer varias veces, y multiplicas por la derivada del k. Y esas dos expresiones que ustedes van a obtener, que estoy marcando ahora con los colores rojo y azul, se restan. El bosquejo de demostración del resultado lo pueden hacer ustedes si revisan el razonamiento que hicimos en las proposiciones que eran de alguna forma preparativo para llegar a esto. O sea, cuando teníamos un h de x arriba y una constante abajo, o cuando teníamos que cambiar el orden de integración, ese tipo de cosas. Ustedes tienen ahí las herramientas para realizar el bosquejo. Vamos a los ejemplos. Entonces vamos a evaluar algunas primeras derivadas. El primer ejemplo, fíjense que tenemos la situación, bueno, los tres tenemos la situación del teorema anterior.
derivada respecto de x, de la integral desde el logaritmo de x hasta el seno de x, así que esta función está definida cuando el x es positivo. Y además nuestra función integral está definida entre los reales, así que sí, está bien. Esto es para todo x positivo. Entonces, donde haya t, en este caso 2 veces, reemplazo el seno de x. O sea, reemplazo seno en las dos partes. Seno de x por la exponencial de seno de x. Y multiplico por el coseno, que es la derivada de seno. Menos donde haya t, reemplazo el logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de t por la exponencial del logaritmo. Y multiplico por la derivada. Vamos a anotarlo aquí. Por coseno de x por 1 sobre x. O sea, ahí queda. Ahora ustedes pueden ver que en la primera no hay mucho para simplificar y en la segunda sí podrían simplificar algunas cosas porque la exponencial del logaritmo de x se cancela con el otro, así que la expresión podría ser un poco más sencilla de escribir. Solamente lo vamos a anotar. Es exponencial del logaritmo de x, así que esto cancela y les va a quedar más simple. En el segundo la misma idea. Donde haya t, reemplaza x cubo, así que queda 1 sobre x cubo por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, menos, que es parte de la fórmula. Donde haya t, reemplazo x cuadrado, multiplico por la derivada de x cuadrado. Afortunadamente aquí podemos simplificar algunas cosas para que esto quede más simple. Así que lo que estoy haciendo aquí aparte es paso extra de aritmética más que del teorema fundamental en sí. El teorema fundamental ya está aplicado. Les va a quedar 3 sobre x menos 2 sobre x igual 1 sobre x. Digamos, en el afán de escribir de la forma más simple posible. Y el último, al derivar, nos queda 4 la exponencial de z. Estamos derivando en variable z, así que y en la variable de integración es x, así que cuidado con eso. El reemplazo es 4 por la exponencial. La segunda exponencial es la derivada de ella misma. Menos 4 logaritmo de z por la derivada de logaritmo, que es 1 sobre z. Y en ese caso, quizás lo único que vale la pena rescatar como simplificación aritmética es que ese producto de dos exponenciales es la exponencial de 2z. Ese ejemplo un poco extraño de tenerlo disponible ahora, porque supone que todavía no hemos trabajado con las funciones logarítmicas exponenciales, y algo de eso se puede hacer una vez que ya tenemos los teoremas fundamentales del cálculo. Pero en fin, ahí está. Cierro la clase de hoy, tenemos algunos minutos, así que si quieren preguntar alguna cosa, de nuevo voy a hacer la pausa para eso. Posteriormente les voy a mostrar los ejercicios que están propuestos para trabajar. Si quieren preguntar algo, me dicen ahora. Continuamos. Al parecer no hay consultas todavía. Así que, bueno, esto cierra la clase. Vamos a mostrar los ejercicios que están aquí propuestos para el trabajo autónomo de ustedes. Eso significa, lo tienen que intentar. Pueden comentar entre ustedes si alguno tiene alguna duda, pueden preguntar al profesor, ese tipo de cosas. Pero la idea es que inicialmente ustedes hacen el esfuerzo por avanzar en la solución. Primer ejercicio tiene una función continua definida en el intervalo de AB con valores reales. Supongo que la integral de la función igual a 0. Tiene que demostrar que la función es 0 en algún punto. En la segunda, considera una ecuación integral. Esta es una ecuación en la cual su incógnita es la función. O sea,
Ustedes tienen que decir cuál es la función o cuáles son las funciones o la familia de funciones que ustedes pueden colocar en lugar de la f y esto se cumple. Entonces fíjense que hay integral de 0 a x, y una función de x, aquí está una integral de 0 hasta menos x, y aquí dentro tienen todo en variable t, que es la variable de integración. Entonces encuentren una expresión explícita para la f que está definida en todo lo real. Y en el tercero ejercicio, para cada a número real, calcular este límite. X tiende a 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado, multiplicando la integral desde a hasta x de la exponencial de seno. Tenemos aquí algunos ejercicios más. Cuarto, y se prueba que la integral desde 0 hasta la x de la función valor absoluto es igual a 1 medio por x por el valor absoluto de x. O sea, muchos de estos ejercicios son sobre teorema fundamental, lo que hemos visto hoy día, pero algunos pueden ser también utilizando algunos contenidos de la semana pasada, así que atención con eso. En el quinto, determinar la función g y todos los valores del c, número real, que cumplen esa igualdad. O sea, yo estoy especificando que la integral desde un valor constante hasta x de la función g es x cuadrado más x menos 6. Y eso les permite a ustedes encontrar el g. Y también les permite encontrar los valores de c que hace esto, digamos que se cumple. Y el sexto es un problema que relaciona la función f minúscula con su función integral. Fíjense justamente que la f es continua desde a hasta x y que la función a mayúscula es dada como la función integral de la f. Entonces determine cuál o cuáles de las siguientes son verdaderas. Si es verdadera tienes que demostrar, o sea, tienes que justificar, y si es falsa tienes que dar un contraejemplo, dar una situación en la cual no se cumple. Y fíjense que lo que estamos haciendo es relacionar justamente alguna hipótesis de concavidad, convexidad de la función a mayúscula con la monotonía de la f. Entonces ahí ustedes buscan la solución. Entonces vamos a ver eso al principio para que quede en la grabación. Vamos a hacer una recapitulación bien rápido de todo lo que hemos hecho hoy día. Hoy estamos hablando sobre el teorema fundamental del cálculo, que es la primera versión. La situación en general es que hemos definido la suma de Riemann y la integral definida como límite de suma de Riemann, cuando una norma de partición tiende a 0 o cuando un n tiende a infinito. Y muchas veces, si quisiéramos calcular integrales definidas por ese camino, tendríamos que ser capaces de resolver una sumatoria que muy pocas veces es fácil de resolver. Entonces, si hubiera algún camino más fácil, que de hecho lo hay, para calcular esas integrales definidas, es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entre esta clase y la próxima estamos desarrollando las herramientas para hacerlo. Entonces, a partir de una función continua, definir un intervalo de desarrollo acotado, definimos la función integral de la f, como la f mayúscula que ustedes ven aquí, integral desde a hasta x de la f de t de t. Lo importante, el extremo inferior de la integral es constante dentro del intervalo. En particular aquí el extremo izquierdo, arriba el extremo superior de la integral es la variable de la función. Y para poder escribir la integral no tenemos que usar la x. Tenemos que utilizar solamente la variable de integración. Tenemos la situación gráfica. Hemos discutido justamente los problemas de calcular integrales vía límite de sumas de Riemann y por lo tanto vamos en busca de una relación algebraica entre la f y la f mayúscula. Para eso hablamos sobre valor medio, establecimos y dimos bosquejo de demostración del primer teorema fundamental de cálculo, que dice que la derivada de la función integral es la función original, bajo las condiciones que tenemos para la f minúscula. Hemos dado algunos ejemplos sobre esto. Hemos ido en generalizar el enunciado del primer teorema fundamental hasta finalmente
llegar a este teorema, que dice que si tiene una función continua define el intervalo de A hasta B con valores reales, y defino una nueva función como la integral de la función dada con extremo inferior y superior variables, dados por funciones que son derivables. Entonces puedo derivar y tengo ese estilo de calcular la derivada. Como decía el primer teorema fundamental, yo reemplazo el t por extremo superior, multiplico por la derivada del extremo superior, menos el mismo juego con el extremo inferior. Reemplazo entonces t por el extremo inferior y multiplico por la derivada del extremo inferior. Y hemos dado algunos ejemplos sobre cómo se hace esta situación y propuesto algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Y eso sería todo por hoy día. Gracias por la atención en esta clase y nos encontramos en la próxima oportunidad.